perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos con un tema que espero que sea, tal vez no del impacto que tuvo el lunes, pero sí, desde luego, eh, que suscite en todos ustedes un gran interés. Y el tema, como lo puse en el flyer de hoy, es cómo las mejores personas conocen y combaten los errores filosóficos de la actualidad. O sea, la mejor versión de nosotros mismos reclama forzosamente, y es un tema que nunca he tocado, reclama forzosamente que conozcamos bien al adversario en el que se mueve con más elegancia, con más fluidez y con más insidia, entendiendo por la palabra insidia una intención maligna que no se manifiesta, que es subrepticia, por debajo del agua. Y entonces me voy a referir primero brevemente a lo que es la filosofía y luego voy a explicar, desde luego sin el afán de terminar en la sesión de hoy, porque el tema es largo y profundo, eh, explicarles los principales errores filosóficos. Comenzamos por ¿y qué es la filosofía? La filosofía puede ser definida de una manera un tanto simplista, yéndonos a la raíz de su significado en griego. Filos, amor, sophein, Sofía. Entonces se traduce al castellano como el que ama la sabiduría, el filósofo, o la filosofía, el amor por la sabiduría. Eh, ¿Qué es la sabiduría? Hay que entender que el conocimiento humano se da en cuatro niveles. El nivel más bajo, más primitivo, es lo que llamamos el conocimiento de los datos. Los eruditos tienen muchos datos, pero carecen de sabiduría. La persona que sigue progresando, y sobre todo con la ayuda de la filosofía, puede convertir los datos en información. Pero la persona que sigue avanzando y filosofando puede convertir la información en conocimiento. Y la persona que corona los esfuerzos de su vida puede llegar a decir que encima del conocimiento adquiere la sabiduría. ¿Cómo definiríamos sabiduría? Es el conocimiento y la práctica de lo esencial para alcanzar el fin último. En pocas palabras, solo el sabio verdadero, aunque sea un analfabeto, puede ser sabio si conoce y actúa lo esencial para lograr la meta que llamamos la vida eterna o el cielo, el lenguaje más popular. No están reñidas la sabiduría con la erudición. Puede haber un sabio erudito, puede haberlo, pero ser erudito no te da la sabiduría. La sabiduría es muy superior a la erudición. La erudición es como meterse un montón de diccionarios en la cabeza y no saber relacionar los datos entre sí y por lo tanto no adquieres ni información ni conocimientos y muchísimo menos sabiduría.
Dicho de otra manera, la sabiduría es el conocimiento y la práctica de nuestro origen, quién soy, nuestra identidad, perdón, nuestro origen, quién me creó, nuestra identidad, quién soy y nuestro destino, a dónde voy, cuál es la finalidad de mi vida. El hombre verdaderamente sabio tiene sus ojos, su voluntad puestos en la eternidad. El tonto, el safio, tiene sus ojos puestos en el dinero, en el placer, en las diversiones, en los videojuegos, en el narcisismo, en el alcohol, en las drogas, en los antros, en pasársela bien por el momento, pero carece de una visión profunda, trascendente, porque aunque sea un graduado del MTI o de la principal universidad del mundo, Ah, al no. desconocer su origen, su identidad y su destino, carece de la sabiduría. Y para conocer el origen, la identidad y el destino, lo mejor es la filosofía. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestro tema de hoy acerca de los principales errores filosóficos que se dan en la filosofía. Porque lo que piensas, lo haces. Y lo que haces es lo que eres. El pensamiento genera la acción y la acción genera tu identidad sumándose a la acción y al pensamiento. Imagínense ustedes cómo son en estos momentos educados los niños, bueno, desde la época de Mahoma, desde hace más de 1500 años, 1400. Desde la época de Mahoma, los niños musulmanes fueron educados, se han sido educados y siguen siendo educados en la idea de que el cielo de Alá se consigue matando cristianos o muriendo en el afán de vencerlos. Y por eso los terroristas musulmanes del día de hoy en Europa, sacan un cuchillo y matan a la primer mujer o niño cristiano que se les atraviesa. Y lo peor es que la policía los suelta al poco tiempo para no cometer delito de discriminación racial. Háganme el favor. Bueno, ese es otro problema. Vamos a ver entonces cómo puede la mente desvariar en el ámbito de la filosofía y alejarnos, por lo tanto, al desvariar, al desvirtuarse, al alejarse de la verdad, al alejarse del conocimiento del origen, de la identidad y del destino, cómo puede cometer gravísimos errores y, por lo tanto, incurrir en acciones brutalmente absurdas, antinaturales, como las que en estos momentos están realizando los islámicos por un lado, y los judíos por otro, que no tienen el menor empacho en despacharse miles de vidas inocentes con tal de lograr la muerte de un solo adversario, como es el caso de Israel. Bien, vamos a ver. Primero, un pensamiento acerca de la filosofía. Decimos que no hay nada más movilizador que el pensamiento metafísico, es decir, filosófico, porque la filosofía va más allá de lo físico. Por eso es la madre de todas las ciencias. La física se ocupa de los cuerpos en tanto que son pesados, ocupan un lugar en el espacio y están conformados por átomos o moléculas. Tienen un espacio material. La filosofía no se ocupa de eso, se ocupa de lo que está más allá
de lo meramente material. Por ejemplo, vamos a imaginar a un físico que contempla un pedazo de oro y a un filósofo que contempla ese mismo pedazo de oro. El físico va a preguntarse cuánto pesa, qué densidad tiene, cuánto vale, cuántos radicales libres tiene el átomo del oro. Puras preguntas físicas. Mientras que el filósofo va a preguntarse, ¿de dónde viene el oro? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es en sí mismo? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su destino? Igual frente a un ser humano. Frente a un ser humano, el médico se va a preguntar por el peso, el tamaño, la cantidad de glóbulos rojos en sangre, una química sanguínea, un estudio urológico, un estudio de la capacidad pulmonar, un estudio de la salud de la piel, si el hígado está graso o no, de si los riñones tienen fluidez o ya están intoxicados, porque eso es lo físico. Y ese mismo cuerpo humano, cuando es visto por un filósofo, lo primero que se va a preguntar es, ¿de dónde viene? ¿Cómo empezó a existir el primer ser humano? Segundo, ¿quién es? ¿Cómo lo podemos definir? No a esta persona, sino a toda persona. Y la tercera pregunta del filósofo, ¿y qué hace aquí en la tierra? ¿Cuál es su destino? ¿Para qué nació? Preguntas que ninguna ciencia va a ser capaz de contestar. Estas preguntas solo las puede contestar la filosofía y principalmente la parte de la filosofía que es la más accesible a la mente humana y ustedes lo van a ver que es la metafísica, lo que está más allá de lo físico. Porque como decimos los filósofos, lo esencial está oculto a la mirada del hombre. Eh, No hay pues nada más movilizador que el pensamiento metafísico. Lejos de representar esto una triste abdicación, es la quinta esencia misma de la acción. No existe actividad más subversiva ni más temida que el pensamiento filosófico por los poderosos. Los poderosos le tienen pánico cuando no son virtuosos al filósofo. Y los poderosos adoptan de inmediato la consejería de un filósofo porque saben que el filósofo les va a dar el conocimiento de la sabiduría. Bien, vamos a justificarlo. Hay una famosa filósofa, Ayn Rand, Ayn Rand, nacida en 1905, muerta en 1982, que decía, para vivir el hombre tiene que actuar. Para actuar tiene que hacer elecciones. Para hacer elecciones tiene que definir un código de valores y principios. Y para definir un código de valores tiene que conocer qué es y dónde está. Es decir, tiene que conocer su propia naturaleza, incluyendo sus medios de conocimiento y la naturaleza del universo en el que actúa. Es decir, necesita la metafísica, la epistemología, la ética, en suma, necesita la filosofía. Nadie puede escapar de esta necesidad. Su única alternativa es que la filosofía que le guía haya sido escogida por su mente o al azar, por casualidad, como de hecho sucede tristemente en nuestro mundo actual. Así que todo comportamiento se sustenta implícita o explícitamente en una especie de filosofía de la vida. Todo comportamiento se explica a partir de ciertos paradigmas
o moldes de pensamiento, aunque el sujeto concreto los ignore por completo. Una opinión sincera, verdad subjetiva, alejada de la verdad objetiva, puede constituirse frecuentemente en un azote para la persona, para la familia y para la sociedad. El ejemplo que viene a mi cabeza es cuando una mujer que tiene una noche de orgía con su pareja, ya sea una pareja estable o una pareja casual, como ahora se acostumbra, queda embarazada. Y lo primero que piensa es, ah, qué barbaridad, un estorbo para mi carrera. Tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo para no echar a perder mi carrera. ¿Cómo surgió ese pensamiento en su cabeza? Porque es incapaz, ha sido incapaz por carencias educativas, por soberbia, por estupidez, por adhesión a los vicios, por errores filosóficos, es incapaz de decir, este ser humano que llevo en mi vientre es una persona y tiene todos los derechos a la vida idénticos a los míos. Pero como no tiene eso en su cabeza, simplemente lo asesina. Así que no hay nada más movilizador que lo que traemos en la cabeza, que lo que pensamos, que lo que creemos. No digo que sea cierto, digo que es lo más movilizador, aunque sea falso. No intento por ahora transmitirles alguna doctrina, sino solamente enseñarlos a pensar sobre los trascendentales del ser para incitar al compromiso personal con el bien, la verdad, la belleza y la unidad, los trascendentales del ser. Todo ser es bueno, todo ser es verdadero, todo ser es bello y todo ser es uno. Las posturas personales ante las cuestiones existenciales fundamentales son variables. Por ejemplo, piensen en cómo considera a la mujer el mundo islámico. La considera peor que una sirvienta. Es más, muchos islámicos creen que ni siquiera es humana una mujer y que solo sirve para saciar sus apetitos sexuales o para garantizar la perpetuación de su apellido, pero que ni siquiera es persona. Por eso decimos que las posturas personales ante las cuestiones que hoy vamos a debatir son variables, son históricas, son dinámicas, son cambiantes. Lo importante es entonces asumir responsablemente las consecuencias intrínsecas de tales posturas libremente escogidas. Yo les voy a presentar a ustedes una serie de posibles escogencias, de posibles posturas frente a la vida, frente a los seres, frente a las personas que los rodean, frente a Dios, frente a la humanidad, frente a las cosas materiales, tanto las que valen mucho como las que valen poco, porque aunque valgan poco, todas valen por el simple hecho de ser. Y la filosofía nos va a ayudar a buscar el bien honesto, que es una armonía apetecible, y el mal es una discordancia repugnante. El hombre no puede conocer el bien sin aspirar a realizarlo. Las fuerzas que se asocian con el bien no se suman, se multiplican. Y no hay más medio eficaz para hacerse bueno que hacer el bien. Así como no hay un medio más eficaz
para nadar muy bien que nadar, o un medio para ser un buen corredor que correr, o un buen medio para llegar a ser un buen escritor o un buen orador que escribir y hablar en público. No solo el bien que hacemos es obligatorio, sino muchísimo del que dejamos de hacer. Muchas de las cosas buenas que dejamos de hacer han sido obligaciones nuestras que hemos hecho a un lado, muy probablemente por desconocerlas. Así que aspiro con estas lecciones de filosofía para buscar la mejor versión de nosotros mismos, que descubramos con honestidad esas cosas buenas que hemos dejado de hacer y que al dejarlas de hacer nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos. Solo el que va por el camino del bien sabe a dónde va finalmente. Los que emprenden el viaje por la vida por las vías del mal o del bien menor saben por dónde empiezan, pero no saben por dónde acabarán. No hay día que no traiga consigo la ocasión de hacer un bien nunca hecho hasta entonces y que ya jamás podrá hacerse, porque hemos perdido el momento. Por eso el dicho español de San Ignacio de Loyola: los santos, el tiempo perdido, los santos lo lloran. No podemos admitir que existe el bien sumo como independiente de la virtud, sin la cual la persona humana nada puede, en la persona humana nada podría haber de excelente. Vamos ahora a ver el primer error filosófico. ¿Cuál es el primer error filosófico? Recuerden que en la fase de preguntas tienen derecho a preguntar cualquier palabreja que no entiendan bien. El primer error filosófico al cual me voy a referir es lo que se conoce con el nombre de relativismo ético. El relativismo ético. Lo voy a describir. El relativismo ético es la interpretación de las normas de la ética como puras convenciones sociales, negación de que sea obligatorio observar principios generales de conducta y aceptación de que es imposible dar una justa estimación ética de un acto cualquiera. El relativismo ético es una consecuencia de sobreestimar metafísicamente el carácter relativo de las normas éticas, pretendiendo que carecen de todo elemento de lo absoluto. Niegan que existan, los relativistas niegan que existan normas de ética absolutas, siempre obligatorias y de suyo buenas, y que no pueden ser acomodadas al pensamiento mundano o a la moda, sino que son absolutas y rigen la conducta humana desde que el hombre es hombre hasta el final de los tiempos. El relativismo también lleva a negar que sea posible formar una ética científica, una ética seria, a pesar de que la ética es una ciencia. Por eso la definición de ética. Es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función de su último fin. Esto lo niega el relativismo. En el mundo antiguo, el relativismo ético se manifestó claramente en la filosofía de los escépticos y es propio actualmente de varias corrientes filosóficas: el neopositivismo, el existencialismo y el pragmatismo. El neopositivismo dice que solamente podemos creer en aquello que podemos ver, tocar, oler o sentir.
que no existe nada más que aquello que puede entrar a nuestra mente a través de los sentidos corporales. Por lo tanto, niegan la espiritualidad, niegan el alma, niegan la inmortalidad, niegan a Dios y niegan toda norma ética universal. El existencialismo dice que somos unos pobrecitos seres arrojados a la vida, arrojados a la existencia, y que lo único que nos queda es la resignación triste. Ya estamos aquí y hay que pasarla lo menos mal posible, pero estamos, fíjese bien lo que dicen, los existencialistas dicen que estamos condenados a la existencia, como si la existencia fuese un estado de condenación y no un estado transitorio para alcanzar nuestro último fin. Y el pragmatismo es una corriente filosófica que dice que solo lo práctico es bueno. Tenemos un magnífico ejemplo en los días últimos del malo, del famoso disque presidente que tuvimos, aunque ahora tenemos una peor, cuando dijo que el ejercicio del poder tenía que balancearse entre la moral y el pragmatismo. Y por supuesto que todo el tiempo se la pasó siendo pragmático, por eso pactó con los narcotraficantes y por eso asumió el mando de los narcotraficantes, porque su razonamiento falso pragmático fue, siempre habrá drogas porque siempre hay mercado para las drogas. Los Estados Unidos son el principal comprador, el principal mercado de las drogas. México es el principal exportador de drogas, no productor, exportador. Y nos beneficia hasta con un billón y a veces hasta con dos de pesos al año. Hay que entonces asumir que las cosas no pueden cambiar y hay que sentarnos a pactar con el narco, como varios gobernadores lo han planteado. Hay que hablar con los narcos, hay que llegar a acuerdos. Bueno, hay un diputado de nombre Manuel Espino, disquepanista, ahora morenista, que tiene una iniciativa de ley para que haya un poco de menos muertos si se hacen pactos pragmáticos con los narcotraficantes. La consecuencia lógica del relativismo estriba en justificar la inmoralidad y la amoralidad. La inmoralidad es aquello que va contra la moral y la amoralidad es una neutralidad que considera que no existe ni el bien ni el mal. ¿Qué es lo único que existe? Este momento para pasarla lo mejor posible. Continuando con el relativismo ético, es un principio metodológico de interpretación de la ética que se basa en la afirmación de que los conceptos y nociones morales solo tienen un carácter relativo y convencional. Bueno, sí hay que hacer una distinción aquí. Si hablamos de ética, es universal, invariable, inmutable, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la legítima defensa, el derecho a la propiedad privada, el derecho a libre tránsito, el derecho a la libertad, no solo de movimientos, sino de no sujeción a un poder tiránico. Y la moral sí es una especie de convencionalismos de una tribu
de un grupo de personas, de una familia, de un individuo o incluso de un grupo de naciones. Por ejemplo, el mundo islámico no tiene una ética. En tanto son islámicos, tienen una moral islámica, pero es contraria a la ética. En próximas sesiones vamos a ver qué dicen los principios morales del islamismo. Se llaman suras. Una sura es un mandamiento. Uno de los principales suras o mandamientos islámicos es: tienes que pasar tu vida matando cristianos, porque si no matas cristianos, no entrarás al paraíso de Alá. Es su moral, pero no es la ética. Entonces distinguimos la ética como un conjunto de principios inmutables y universales que se aplican a todo ser humano aunque los desconozca, por educación, por mala educación, por ignorancia, por paradigmas culturales. Y entonces viven una moral muy suya. Y en esa moral muy suya se causan a ellos mismos graves daños y a los demás pues les causan los daños que pueden causar los terroristas profesionales en nombre de Alá. ¿Cuál es el grito de los musulmanes después de cometer un atentado terrorista? Solo Alá es grande. Solo Alá es grande. En lenguaje árabe. Terrible. Todo esto es pues el relativismo ético. En pocas palabras, no hay una norma absoluta que rija la vida del hombre. Todas las normas éticas no lo son, son convencionalismos sociales, son reglas morales que pueden cambiar de una casa a otra, de un individuo a otro, de un barrio a otro, de una nación a otra. No hay nada universal, no hay nada seguro, ni nada universalmente obligatorio. Luego yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, porque yo tengo mi moral. Y así los narcos alegan que ellos tienen su moral. Y lo han dicho a diestra y siniestra. Basta con leer los libros de Anabel Hernández para darnos cuenta de que las acciones de los narcotraficantes en gran medida están guiadas por su moral relativa, pero nunca por una ética absoluta. Y ahora lo que estamos viendo que se está metiendo a la Iglesia Católica con el sínodo en curso es el relativismo de las normas éticas para convertirlas en una especie de moral, adaptando la Iglesia al mundo, para que tenga más adeptos, para que tenga más seguidores. Cuando la gente se dé cuenta de que la Iglesia ya no es tan cuadrada, de que ya no usa la verdad para tirarle piedras a la cara del adversario, sino que utiliza muy gentiles: pásele usted, si usted es sincero, tiene toda la razón y aquí cabemos todos. Ese es el relativismo. Bien, si tienen alguna duda, recuerden preguntarla en un ratito más, ya sea de algún concepto, de alguna palabra. Alcanzamos a ver un segundo gravísimo error filosófico que se llama el psicologismo, derivado de la palabra psicología. ¿Qué es el psicologismo?
El psicologismo es lo que practican el 99% de mis colegas. Bueno, de mis ex colegas, porque ya no lo son. Yo me he separado de todos ellos. Abiertamente. No he querido formar parte de ningún colegio de psicólogos ni de psiquiatras porque son psicologistas, que es otra forma de relativismo. Veamos qué es. En la primera frase nos puede causar escándalo o risa, o las dos cosas. Los psicólogos psicologistas, los terapeutas psicologistas, las personas psicologistas dicen lo siguiente: las cosas no son como son, las cosas son como yo las percibo. Las cosas no son como son, sino como yo las siento, justamente como lo hacen los niños. Es natural que un niño piense y crea que las cosas son como él se las imagina. Es natural que un niño al que se le ha metido miedo vea al demonio por la noche, aunque no sean más que sombras. Es natural que el niño tenga miedo de que algún bicho raro esté debajo de su cama dispuesto a atacarlo. Es natural que un niño cuya mamá se va más de media hora sienta que mamá no va a regresar y entonces rompe en un llanto inconsolable hasta que mamá regresa. ¿Por qué? Porque el niño siente, el niño cree que las cosas son como él las siente. Lo grave es que la inmensa mayoría de los profesionales de la salud mental en el planeta Tierra piensan justamente como los niños, que las cosas no son como son, sino como las siente su paciente. Doctor, es que me gustan los hombres. Bueno, ¿qué tan sincero es usted? Pues sí, soy muy sincero, me gustan los hombres. ¿Y usted cómo se siente? No, pues yo me siento mujer. Bueno, pues ¿y cuál es el problema? Acéptese como usted se siente. Ay, doctor, qué tranquilidad me da. Gracias por su reconocimiento. Vaya a la caja, son $200. Y así se hacen millonarios. Me consta, ¿eh? Me consta. No estoy hablando de oídas, sino de testimonio a 2 metros de distancia. El psicologismo destruye poco a poco la posibilidad de que cada día más personas entren en contacto con un conocimiento cierto de las normas universales de ética. En consecuencia, los valores son sustituidos por antivalores, pero ahora con un cómplice profesional. Lo dice mi terapeuta, lo dice el psicólogo. Bueno, yo les puedo platicar que en lo que va del año, alrededor de 25 personas jóvenes, sobre todo mujeres, me han mandado olímpicamente al diablo porque no, es que usted no me hace sentir cómoda, doctor. Es que usted me mete mucha angustia con eso de qué es la verdad. Es que usted me hace sentir muy incómodo al hablarme del fin último de la vida humana. Es que es usted muy incómodo por ser tan religioso. No, yo prefiero a mi terapeuta porque cada vez que salgo de verlo a él, me siento tan tranquila de ser como soy. Lesbiana, transexual, adúltera, prostituta, drogadicta, borracha. El terapeuta psicologista la hace sentir cómoda. Y no más, no nada más eso, sino que además les cobra por hacerse sentir las cómodas. Y les cobra muy bien.
cuando menos una o dos veces más incluso de lo que suelo yo cobrar en circunstancias similares. En consecuencia, perdón, todavía con el psicologismo, lo grave del psicologismo, lo grave en el psicologismo y que le da su siniestra originalidad es el prejuicio de reducir todo reflejo o toda disposición del alma a causas mezquinas y excluir los factores espirituales, y de ahí la tendencia bien notoria a ver como saludable todo lo que es impulsivo y espontáneo, vulgar y sin restricciones, y neurosis o locura en lo que es noble y profundo, como la ética universal. El último choque que tuve fue el viernes, en la mañana, cuando una persona se puso muy molesta conmigo porque le dije que si ella no estaba dispuesta a aprender a ser fiel y monógama, nunca iba a conocer la felicidad. Y me dijo: doctor, usted debió haber nacido en el siglo XIV. Por cortesía le digo adiós, que se la pase muy bien y no quiero volver a verlo. Bye. Tan tan. Y se fue con su terapeuta, que le da coba. ¿Por qué vino conmigo? Porque su mamá le dijo: cuando menos toma una sesión con Juan Bosco, te va a hacer pensar. Y bueno, lo que la hice pensar le causó muchísima ansiedad, porque parece mentira, pero hoy el vicio produce mucha adicción, y la verdad produce y la virtud producen mucho rechazo. ¿Gracias a qué? Al psicologismo, que está tan extendido por todo el planeta. Bien, pues por hoy fue la exposición. A ver, déjenme ver si alcanzamos a ver un tercer error. Sí, sí, todavía tendríamos un poco de tiempo. El tercer error lo vamos a denominar el sensualismo. Se parece al psicologismo, pero tiene sus diferencias. El sensualismo sostiene que el más alto valor, que el más alto bien de la vida es el placer, que consiste en la ausencia de dolor. Las doctrinas de inspiración psicoanalítica sostienen que la vida humana en su totalidad gira en torno a buscar el placer y eludir el dolor. Es la gran tranza de Freud. Es el caballo de Troya de Freud, que se metió en todas partes, en todas las universidades, sobre todo, lastimosamente, en las universidades, entre comillas, católicas, como la Ibero, en donde yo estudié, como el ITESO, en donde estudié la maestría. La doctrina pregunta, el sensualista pregunta: ¿por qué estás conmigo? Porque me gustas. ¿Y por qué fumas, Raleigh? Porque me gustas. Deducción: la mujer y el cigarro valen lo mismo, porque me gusta. Un objeto queda elevado a la misma calidad de una persona, y una persona queda reducida a la calidad de un objeto que se consume y se esfuma en el aire, literalmente, porque me gusta. Ese es el sensualismo, el que justifica cualquier acción porque me gusta, no porque me conviene, no porque es buena, no porque es valiosa, no porque es servicial, no porque es virtuosa, no porque me acerca a Dios. No, 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 no. Es porque me gusta. Terrible, ¿eh? Es el caballo de Troya de Satanás. Dios les mintió. Lo que pasa es que
si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis Dios. Ay, me gusta, dijo Eva. Y aquí estamos, en el Valle de Lágrimas. Es decir, repito el concepto, cigarro y mujer en el sensualismo valen lo mismo, y el criterio para estar con alguien se da solo en el nivel de la complacencia, sin adentrarse para nada en ámbitos axiológicos de valor superior. Ese fue entonces el sensualismo. Bien, pues para hoy es suficiente proteína y nos vamos a la sección de preguntas, comentarios, aportaciones.